Sí. El Bueno. internet nos había cerrado la puerta del salón. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, si les parece bien, podemos ir comenzando y ya mientras se vayan sumando, las demás personas se ponen al día, ¿no? Quería como recordar o hacer énfasis como en algunas cosas que dijimos en la sesión pasada que tienen que ver más como con la dinámica de la clase, solo para que queden más claras. Por una parte, el asunto del tipo de dinámica que me gusta y que creo que funciona llevar en la clase, que es yo voy exponiendo los casos y ustedes, porfa, interrúmpanme para hacer preguntas, comentarios y demás. Y recuerden que hay una lectura siempre sugerida, hoy había una lectura, que si pueden hacer estupendo, nos va a ayudar mucho para contextualizar los casos, y si no, yo me voy a referir a ella, ¿sí? En cada sesión. Hoy les explicaré en unos minutos por qué les dejé la lectura que tocaba para el día de hoy, qué esperaba yo con ella, y bueno, me gustaría a partir de ella como conectar con otros casos. La lectura siempre sirve para, por lo general son lecturas que tienen muchos casos, mucha información. De modo tal que ustedes allí complementen, yo por una cuestión de tiempo no abordaré todos esos casos, ¿sí? Abordaré algunos de esa lectura y otros aparte. Entonces, la idea es que entre la clase y la lectura ustedes complementen de alguna forma y tengan como un panorama un poco más amplio de lo poquito que podamos hablar en la sesión, ¿no? Y de lo que ustedes puedan investigar por su cuenta, viendo los programas de Art21 y así. Eso lo quería como recalcar para que quedara muy claro. Y por último, al final de la sesión de hoy vamos a retomar el asunto del texto que escribieron o el trabajo que tenían asignado, ¿no? Del texto de Rosalie Goldberg, para que lo hablemos un momentito y quien tenga dudas al respecto me pueda preguntar e insisto, quienes me lo quieran enviar, por ejemplo, María Eugenia me lo envió, quienes me lo quieran enviar, adelante. ¿Sí? Yo lo podré revisar y en la siguiente sesión, que vamos a tocar el tema del cuerpo, lo podemos retomar. ¿Ok? Eh, bueno, y se me ocurrió, pero a ver qué opinan, pueden no querer estar en su derecho, se me ocurrió un ejercicio, quisiera dejarles un ejercicio para la siguiente semana. Es decir, aparte de leer, quienes puedan leer, un ejercicio medio práctico, digamos. Pero bueno, vamos a verlo ahorita al final de la sesión, si pueden y si les parece bien. ¿Ok? Bueno, dicho todo esto, en la sesión de hoy, si recuerdan el cronograma, teníamos previsto eh, ver, tocar, estudiar el tema del territorio. Espacios, distintos tipos de espacios, distintos tipos de lugares para habitar, para transitar, ¿no? Que han sido un tema recurrente en ciertas prácticas de cierto tipo de arte contemporáneo, ¿sí? Que son las que me interesa compartirles hoy. Algunos de los casos, uno en particular que vamos a ver al final de la sesión, tiene que ver con el programa tal cual de Art21, otros no, otros los estoy incluyendo yo, pero bueno, creo que todos guardan relación, ¿sí? Entre sí. Entonces, espero que sea un panorama suficientemente amplio, pues. Dividí la sesión de hoy en estas cuatro secciones, digamos, ¿sí? Una introducción que haré en torno al tema del minimalismo y el tema del land art, ¿no? Los cruces, los tránsitos entre uno y otro y por qué inician estas reflexiones desde el espacio a partir de allí, por qué las reflexiones que nos interesan hoy en día en el arte contemporáneo sobre la espacialidad unen sus raíces en el movimiento minimalista y después del land art. Vamos a hacer esa introducción muy rápida. Después voy a tocar rápidamente el caso de la ciudad como tal, como un espacio muy específico, y ahí me referiré al texto que les dejé. Y después de tocar ese caso, voy a hablar de otros tipos de espacios que han abordado otros artistas, igual que en la sesión pasada, tres artistas muy puntuales, más recientes, cuya obra, bueno, que tiene un tiempo ya circulando, se inscribe sobre todo en la década de los 80, 90 y principios de los 2000. Esa va a ser un poco la estructura que sigamos siempre. No sé si se acuerdan la semana pasada y seguimos lo mismo. Una introducción y al final tres grandes casos. Quizá podemos repetirla en las siguientes sesiones. ¿Okay? Y otra nota, antes de hacer este recorrido que les estoy proponiendo, es que no pierdan de vista las cosas que discutimos la semana pasada. Es decir, que no porque estemos discutiendo ahora un concepto distinto, en este caso la idea de territorio, no por eso lo que discutimos en la sesión pasada pierde, ¿no? Valor, interés, pertinencia. Están conectados todos los conceptos, ¿sí?
digamos que es un asunto, es un ardid didáctico, pues yo tenía que armar un cronograma y dividir conceptos por cada sesión. Pero hoy podemos estar hablando de territorio y podríamos estar hablando también de la idea del arte conceptual que discutíamos la semana pasada. La semana que viene hablaremos de cuerpo, pero podríamos hablar del cuerpo cruzado a través del territorio. Entonces, digamos que los casos son en realidad como una especie de bola de nieve, ¿no? Que se van juntando y se van juntando a medida que avanza el trimestre, y también son intercambiables, digamos, ¿no? Un caso, un artista que veamos hoy sobre el espacio, bien podría funcionar en una sesión más adelante sobre, yo qué sé, tecnología, por ejemplo. Entonces, no pierdan eso de vista, porfa, ¿sí? Para que no caigamos con la idea de que están como compartimentados, ¿saben? Que unos casos corresponden a un tema y a un momento específico y no a otro. Bueno, muy larga esta introducción. Mi primer punto para la sesión de hoy es el minimalismo, ¿sí? No, Renato, disculpa, una sí, pregunta. Sé que hay casos de artistas en particular que es como ellos mismos o son muy fáciles de catalogar, pero me imagino que hay artistas que evidentemente se pueden estudiar desde diferentes tendencias, pero eso se ejerce desde la crítica, o sea, son los críticos los que lo colocan en eslabones cuando los mismos artistas no lo hacen, o es como cada quien quiera, según la lectura que vaya a hacer de una obra o lo que el artista esté proponiendo. ok. Bueno, es muy buena pregunta. Por una parte hay esta cosa como de apertura de la obra en ciertas prácticas contemporáneas que bien podrían posibilitar que cada persona que se acerque a ese fenómeno estético arme sus propias interpretaciones, ¿sabes? En ese sentido, genere sus propias categorías, sus propias genealogías, sus propias conexiones. Yo no creo que eso esté mal. Sin embargo, sí hay claramente una categorización de parte de la crítica, de la teoría también, de la historia del arte, sin duda, que no siempre, y creo que esto es lo que tú comentas, no siempre va de la mano con lo que los propios artistas piensan, ¿no? O sea, no necesariamente lo que un artista hace o piensa o dice de sí mismo tiene que estar, ¿no? Sintonizado con lo que yo que sé, un curador, un crítico, un historiador piensa, dice o hace respecto a su obra. Entonces, no sé, es mucho más flexible, creo yo, el panorama y habría que estudiar caso por caso. En 2 sesiones, cuando veamos, o sea, en 2 semanas, quiero decir, cuando veamos todo el asunto de las estructuras y de la crítica institucional, veremos que esos artistas son muy, muy, muy difíciles de catalogar en realidad. Y yo los he metido en esa clase porque a mí es mi criterio justamente, bueno, y compartido con algunos teóricos críticos que cito y que leo para esa clase, para mí caben allí, digamos, abren la posibilidad de ser leídos así, pero podrían entrar en otras categorías. Entonces creo que depende, Carla, de cada artista. Yo creo que habría que, como todo, analizarlo situadamente, caso por caso. O sea, no me atrevería a generalizar, pues. Eso nos va a pasar en la sesión de hoy. Es bueno que hicieras esa pregunta, nos va a pasar hoy hacia el final de la sesión. Entonces, bueno, quería iniciar con el asunto del minimalismo, ¿sí? El minimalismo es el nombre que recibieron ciertas prácticas de arte muy ligadas aún al arte conceptual que veíamos la semana pasada, tardíamente, es decir, mientras aparecían, mientras ocurrían, mientras se estaban desplegando muy de cerca a aquel arte conceptual que estudiamos, aún no recibían el nombre como tal de minimalismo. Pasarán unos años para que ese nombre llegue y hay otros nombres que se les han dado a esas prácticas, estructuras primarias, por ejemplo, ABC Art, ¿no? Arte ABC, arte literal, en fin, como distintos nombres también dependiendo de qué tipo de textos leamos, pero bueno, yo me voy a quedar con el de minimalismo, quizás el más genérico, el más popularizado. Y bueno, me parece importante emplazarlas en un momento específico, la década de los 60, digamos, a grosso modo. Son prácticas que en el mismo sentido del arte conceptual que veíamos la semana pasada, repiensan la condición material de lo que están haciendo. Es decir, piensan que la obra de arte, por supuesto que está atravesada por una serie de materiales, pero esos materiales en realidad lo que podrían hacer es posibilitar otra serie de reflexiones, otra serie de, digamos, como de intuiciones entre el cuerpo, el espacio, la experiencia del museo, la experiencia colectiva del museo, quiero decir, individual, del sujeto que la aprecia, que están en ese sentido muy alineadas pues, con ese boom conceptual de entonces. La pequeña diferencia entre lo que veíamos la semana pasada y lo que estamos viendo ahora no es tan pequeña, de hecho, es un asunto de escala, digamos, ¿no? Mientras aquellas prácticas parecían volver la mirada hacia pequeños gestos, pequeñas intervenciones con materiales de poca importancia, ¿no? Muchas veces incluso atravesadas solo por el lenguaje, y ya, estas todo lo contrario, utilizan unos materiales, ¿no? Como muy pesados, ¿no? Que tienen una presencia muy marcada, ¿no? En el espacio
en el que se despliegan materiales que están atravesados por un tipo de producción muy particular de la sociedad norteamericana de los 60, una sociedad industrial. Entonces, hay mucho acero, por ejemplo, mucho material como hierro, vidrio, ¿no? Aluminios, en fin. Material, eso, como de construcción pesado. Y la escala, insisto, es mayúscula, son obras de gran, gran, gran tamaño. Y este es un aspecto fundamental, el de los materiales y el de los tamaños, que nos va a conducir a una reflexión sobre el espacio, precisamente. Lo que ven aquí es una obra, una de esas obras como características del movimiento de Tony Smith, un gran bloque de acero, ¿no? A escala de una persona. ¿Sí? Ese tipo de obras, como ven, está aún más grande que la escala humana. Ese tipo de obras parecían introducir un replanteamiento sobre lo que el museo como institución, como espacio que alberga un circuito artístico, introducía una reflexión sobre lo que el museo podía albergar allí y cómo podía albergarlo. Es decir, de pronto lo que ocurría cuando estas obras cobraban esta escala, entre otras cosas que ocurrían, es que el museo tenía que replantearse la capacidad física, literal, pues, no reflexiva, sino literal, la capacidad para albergar estas obras. Es decir, cuándo, cómo y dónde las vamos a meter. ¿Sí? La pregunta por el espacio a lo largo de esta sesión va a salir varias veces. Cuando hablo de espacios no me refiero solo a un dónde. ¿Sí? Es importante que pensemos también en un cuándo y sobre todo en un cómo. ¿Sí? La relación de espacio, o sea, está relacionada, más bien quiero decir, la idea de espacio con el tiempo y también con un modo de hacer. Entonces, la pregunta aquí era cuándo, cómo y dónde podemos albergar estas piezas en el museo. Y esto es una reflexión muy, muy, muy interesante que aparece, si quieren después se los escribo en el chat, la referencia, que aparece en un texto que escribe en la década de los 90, ya tardíamente, Rosalind Krauss, una importante crítica y teórica del arte, que publica esta reflexión en una revista muy influyente de teoría crítica del arte contemporáneo, October, y el texto se titula The Cultural Logic of Late Capitalist Museum, la lógica cultural del museo tardocapitalista. Y piensa en ese texto que la transformación de los museos, de museos de arte moderno, museos de arte contemporáneo, es decir, museos mucho más experimentales, con espacios y galerías mucho más abiertas, ¿no? Ocurre justo a partir del minimalismo. Ocurre justo en este momento en que estas prácticas producen obras de un tamaño tal que requiere una reestructuración, o más bien una reinfraestructuración, ¿sí? del museo como espacio de exposición. ¿Sí? Entonces, apunten por ahí esa referencia, quien le interese el texto lo puede pedir. Allí hay una primera reflexión teórica, digamos, sobre lo que implicó el minimalismo para la espacialidad en el arte contemporáneo. ¿Sí? Implicó otras cosas, no solo eso, implicaba, al hacer énfasis en el espacio que requería para estar expuesta a la obra, implicaba un replanteamiento de la experiencia estética, ¿sí? Como un espacio dialógico, como un espacio intersubjetivo, como un espacio de encuentro, donde no solo era importante el sujeto, ¿sí? Espectador, digamos, aunque esa palabra no me gusta tanto, y la obra, ¿sí? Sino también las condiciones en las que ese encuentro estaba ocurriendo, es decir, un medio, digamos, un canal, un espacio. Y ese replanteamiento del espacio implicaba un énfasis en el cuerpo del sujeto, ¿sí? Y en cómo ese sujeto se desplazaba por el espacio, interactuaba con las obras e incluso podía tocarlas, moverlas, ¿sí? Esa es otra de las cosas que introduce poco a poco el minimalismo. Obras como las de Robert Morris, en un primer momento muy famoso por este tipo de trabajos, más cercanos al de Tony Smith, ¿no? Como grandes bloques de metales muy, muy pesados. Poco a poco se transforma esa obra en este otro tipo de trabajo, ¿sí? En un trabajo que aún recurría a ciertos gestos minimal, ¿no? Como pequeñas estructuras de ciertos materiales de construcción, pero que implicaba directamente la intervención de los espectadores, ¿no? La capacidad que tendrían para relacionarse con esas obras, para modificarlas, para tocarlas, en fin, para desplazarlas, para jugar con ellas, ¿sí? Que es lo que proponía toda esta famosa exposición que, que, que proyecta para la Tate Gallery. Estas imágenes siempre me han parecido muy divertidas, ¿no? El carácter lúdico de estas obras, y que aunque conservan aún, insisto, el carácter formal del minimalismo, comenzaban a introducir otro aspecto que tenía que ver con el sujeto, ¿no? Y con la capacidad de intervenir directamente en el espacio. Eso poco a poco condujo, aquí ven una toma completa de la exposición, eso poco a poco condujo a repensar el museo como un espacio incapaz de hacerse cargo de esto. Es decir, llegaba un punto en el que el museo, su propia lógica, la propia forma en la que opera, la propia manera en la que tiene una estructura tan burocrática y tan cuadrada, ¿no? Para recibir, tramitar, operar, guardar, ¿no? Este tipo de obras,
era incapaz de seguir haciéndose cargo de esto. Y ocurre allí un quiebre que la propia Rosalind Krauss, mucho antes, en la década de los 70, detecta que tenía que ver con la expansión de este campo de la escultura, ¿no? Y escribe un muy famoso texto titulado así, La escultura en el campo expandido, y reflexiona allí sobre cómo el minimal art comenzó a producir estas transformaciones que poco a poco condujeron a obras de arte igual de monumentales, con este mismo tipo de materiales, pero ya desbordando las paredes o los límites del museo. Y eso lleva a lo que en ese texto y en otros después ha sido llamado land art, ¿no? El arte del paisaje, el arte de la tierra, que es un arte, el arte de la naturaleza, pues, un arte hecho no solo en el paisaje, en la naturaleza, sino con. No es una obra que habla sobre, ¿no? Que habla de la naturaleza o del paisaje, ni es solo una obra hecha en el espacio de lo natural, es también una obra hecha con el espacio de lo natural, es decir, hecha con elementos del propio paisaje en el cual se está desplegando ese trabajo, digamos. Quizá la obra más representativa, yo, bueno, es obvio esto que voy a decir, pero les muestro pedacitos nada más, como las obras más representativas, ¿no? Hay muchísimas más que les estoy contando, pero la más representativa quizá de este movimiento Land Art sea esta de Robert Smithson, el, el muelle en espiral, que está ubicado en Utah, me parece, en Estados Unidos, en un lago, y que como ven aquí es un medio completamente artificial, construido sin embargo con elementos naturales, con rocas, con piedras, con basalto, toneladas y toneladas que fueron trasladadas y dispuestas de este modo hasta crear esta especie de pequeño malecón espiral, y que tiene como característica, o ha tenido históricamente como característica, su fluctuación a lo largo del tiempo. Esta es una foto, digamos, de la instalación, el momento en que se crea e inaugura, y poco después, ¿no? Bueno, poco no, varias décadas después, otra fotografía, ¿no? El cambio climático, entre otras cosas, ha producido efectos de transformación, digamos, ¿no? En la propia estructura de la obra. En esta todavía se alcanza a ver un poquito, hay otras veces en las que no se veía nada, 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 el agua la cubría por completo la obra. En otros momentos ha vuelto a salir y cuando sale, sale completamente transformada, ¿no? Por la propia, las propias condiciones como químicas, ¿no? Que transforman a la piedra, el color, la textura, además. Vean, en esta, por ejemplo, casi no se ve nada, ¿sí? Y sin embargo, vemos a las personas paradas sobre la obra. Pero casi no llegaba a verse nada de, digamos, como el estado original, ¿no? De la instalación. Esa es quizá de las obras más importantes, pero en general el trabajo de Smithson tiene que ver con cómo operar en esos cruces, ¿no? Entre el espacio de la exposición y el espacio de lo natural a través de prácticas artísticas. O bien sea llevando a la exposición, a una galería, a un museo, fragmentos de lo natural, como digamos, artículo de tierra, o al contrario, llevando grandes estrategias prácticas u obras artísticas al espacio de lo natural, ¿no? Esta gran instalación en la que vuelca asfalto sobre un risco, ¿no? Sobre una pequeña pendiente en el espacio de lo natural. Entonces, en esos cruces es donde opera el Land Art y Smithson es quizá de los más relevantes, los casos más relevantes al respecto. Pero hay otras obras creo que pueden ser muy valiosas para la sesión de hoy para pensar el asunto del espacio. Están estas obras de Richard Long en las que digamos, la obra se construye a partir de caminar, ¿no? Constantemente, repetidas veces sobre una misma línea hasta dejar una huella, ¿no? Un trazo hecho a fuerza de caminar, un gesto que se repite en otras obras de Michael Heiser, de quien vamos a volver a hablar ahorita, no por caminar, sino por máquinas de estas de arado del campo, ¿no? Haciendo como grandes dibujos en la tierra. Es un recurso parecido al de Andy Goldsworthy, en el que trabajan en los que la huella que deja es la de su cuerpo completo al acostarse, por ejemplo, bajo la lluvia o la nieve o polvo, en fin, elementos que dejan un vacío cuando levanta su cuerpo. Que a mí me interesa mucho este trabajo, no tanto por lo que él mismo supone, sino por los vínculos que leo, que uno puede detectar allí con la obra de Ana Mendieta, esta muy importante artista de origen cubano, que hizo casi toda su carrera, bueno, toda su carrera en Estados Unidos, que muere muy joven, y que se hace muy famosa, entre otras cosas, no solo por el trabajo de performance, sino por el trabajo de registro fotográfico de estas acciones, ¿no? Con su cuerpo, dejando siluetas en distintos espacios. Entonces, veo allí unas conexiones, aunque a veces no se lee la obra de Ana Mendieta en términos de land art, veo unas conexiones allí importantes.
para repensar otros espacios para sus prácticas artísticas. Y hay otras obras que explican, creo que explican muy bien por qué digo que no es arte hecho solo en, sino con la naturaleza. Esta instalación de Walter de María, recuerdo en qué estado de Estados Unidos, Nevada quizá, pero no estoy seguro, implica, como era allí, una serie de pequeños postes, ¿no?, de metal que están dispuestos a lo largo de un campo en este estado y que funcionan, y más bien están dispuestos de un modo tal que funcionan para traer, ¿no?, la energía eléctrica de un fenómeno atmosférico y producir este tipo de registros, ¿no? La acción luego consiste en registrar estas tormentas eléctricas que, digamos que dibujan, ¿no?, o generan estos patrones en el aire, ¿no?, dibujan con la electricidad precisamente, que se va conectando, ¿no?, entre cielo y tierra. A mí me parece que es como la obra más clara para explicar por qué el land art no solo está hecho en la naturaleza, sino con la naturaleza. Digamos que aquí De María lo que hace es funcionar como una especie de catalizador casi, ¿no?, organizando esta trama, pero finalmente es el fenómeno atmosférico el que está produciendo toda eh, digamos, como toda la acción que aquí queda registrada, ¿sí? Hay otras obras que quizá no trabajan tan directamente con eh, la naturaleza, sino que proponen una intervención tan profunda en ella que suponen la creación de otro tipo de orden para lo natural, ¿no? Una serie de desplazamientos, de delimitaciones, ¿no?, de cercamientos también, que aunque, insisto, en su materia prima no es lo natural, sí supone una intervención profunda en ese orden de lo natural. Las obras de Cristo quizás son, a mi juicio, en todo caso, las más representativas al respecto, ¿no?, con esta serie de vallas, de muros, de grandes telas con las que cubre o rodea o delimita ciertos espacios. Esta es muy famosa, rodea una buena parte de un poblado en California, como ven aquí, genera toda una especie de gran valla que recorre partes del poblado y las afueras, pero es muy, muy famoso quizá más por este tipo de intervenciones en las que cubre espacios, cubre edificios en el espacio urbano, cubre zonas naturales eh, como esta costa que estamos viendo aquí. Y una de sus obras, de sus últimas obras, fue esta, que implicó un trabajo así descomunal de colaboración, ¿no? Aquí es algo que, a un paréntesis, no lo vamos a tratar todavía, de hecho creo que lo veremos en enero, en las últimas sesiones, el tema de la colaboración, ¿no? Realmente aparecen muchas de estas prácticas de las que les estoy hablando. Tienen una escala y tienen unas dimensiones que hacen imposible que el artista se encargue solo. Entonces, aunque yo no lo haga evidente, casi todas estas prácticas implican colaboración, ¿sí? Que digamos que dejaremos ese tema para abordarlo con más cuidado en una sesión de enero, ¿ok? Pero bueno, aquí lo menciono porque es que es mayúsculo el asunto, ¿sí? Esto implicó la colaboración de un montón de personas, no solo voluntarios de este pequeño poblado en Italia, sino también de empresas que se encargaron de producir toda esa infraestructura para generar este camino flotante que conectaba esta pequeña islita aquí, ¿no?, este islote, con, con la orilla del lago, ¿no?, con las orillas del lago. Una empresa que creó todos los flotadores, ¿no?, para que se estabilizara el suelo, digamos, y otra empresa que creó la tela o el material, este material sintético que recubre y da este color tan característico a la instalación, ¿no?, y que conecta, y a eso me refería con intervenciones profundas, que conecta una parte de la naturaleza con otra, ¿no?, que parecían aisladas, que parecían no poder relacionarse. Ese es otro tipo de intervenciones que me parece relevante para esto que llamamos land art, que si van viendo, implica ciertas cosas que heredaba del minimalismo, ¿no?, sobre la escala, el replanteamiento de los materiales y cómo eso afecta los espacios y cómo los vivimos, cómo interactuamos con ellos, cómo los habitamos finalmente. Hay otras grandes obras así ya míticas pues del arte, del land art, como estas de Michael Hazer, que mencioné hace un ratito con las máquinas de arar en el campo, como este proyecto de una ciudad que instala, esto sí es en Nevada. La idea era crear una gran ciudad, ¿no?, siguiendo la forma o la lógica de una gran escultura minimalista, ¿no? Ven aquí grandes bloques de concreto, ¿no?, con figuras muy básicas, figuras por lo general geométricas, aludiendo a la cosa de las estructuras primarias que les dije. Y bueno, realmente el proyecto era gigantesco, no se llegó a completar, hay bocetos de lo que implicaba, era una gran ciudad.
se creó solo unas pequeñas partecitas, esta que ven aquí, y esta otra que me encanta la fotografía porque parece así como una, o sea, siempre que la veo me recuerda como una nave espacial o una cosa así, una imagen como de Marte, algo, ¿no? Fuera de este planeta. Eh, que bueno, en cualquiera de los dos casos, esta pequeña parte o esta otra, eran eso, partes nada más. Han quedado como inconexas, flotando allí en medio del desierto, lo cual las hace aún más extrañas, ¿no? Produce una sensación allí de extrañamiento sobre nuestra relación con ese espacio, ¿no? Como de preguntarnos por qué y cómo llegó a estar eso allí, ¿no? Y aquí voy a hacer una pequeña nota para contarles otro texto que si les interesa se puede conseguir por allí, de Michael Fry, un importante crítico de arte norteamericano que escribe un texto titulado Art and Objecthood, Arte y Objetualidad, que dedica enteramente al minimalismo, ¿sí? No al land art, sino al minimalismo. Y para él en ese es bastante duro, el texto es bastante crítico, ¿no? Un gran fan, digamos, del arte minimalista, porque para él suponía una forma demasiado extraña respecto a lo que las prácticas artísticas, al menos visuales, pues, habían estado haciendo hasta entonces, ¿no? Implicaba un quiebre demasiado abrupto para él. Tan es así que él siente que no son obras de arte visual, son obras de teatro, dice. Ahí es donde acuña el término de arte literalista, ¿no? No son obras que piensen en la visión, sino que piensan en el espacio, las experiencias, las narrativas, como si estuviese en una obra de teatro, esperando allí constantemente a que algo pase. Y en ese texto, digamos, para armar ese argumento, cita a Tony Smith, el primer artista que vimos al iniciar la sesión. Tony Smith daba clases en el Cooper Union en Nueva York y cuenta que se va una noche, Smith agarra su carro y se va con unos estudiantes digamos, como a dar un paseo por la ciudad y agarra una carretera que iba hacia New Jersey, una carretera que apenas estaba en construcción, que no tenía nada, o sea, no tenía alumbrado público, no tenía señales, no estaba pintado el pavimento, no había nada, estaba como en bruto toda la carretera. Y cuenta que él hace este viaje y se da cuenta de pronto, al ver nada más que lo que podía iluminar las luces del carro, que estaba teniendo una experiencia estética que ninguna obra de arte nunca le había generado. Había algo allí con el material bruto de la industria y de la modernidad y del asfalto, el concreto, el metal, que le estaba produciendo una sensación muy extraña que ninguna otra cosa, ni artística ni natural, le había producido. Y ahí es donde comienza a utilizar ese tipo de materiales. Y traigo esta anécdota a colación precisamente porque creo que eso es lo que ocurre con estas obras que están en medio de la nada, sin mayor explicación, ¿no? Y rompiendo de una manera muy abrupta la lógica que ese espacio suponía, digamos, ¿no? Antes de su aparición. Y bueno, insisto sobre esta fotografía, creo que, bueno, a mí me genera mucho esa sensación, ¿no? De extrañamiento. Y para cerrar ya el asunto del land art y entrar al otro tema de la clase, esta es otra muy famosa instalación en medio del desierto. Esta, no recuerdo ahora el estado, pero todas son como estos estados así desérticos, ¿no? Estados del sur de Estados Unidos. Eh, de Nancy Holt, que está pensada para relacionarse con el paso, con el camino que hace el sol, ¿no? A lo largo del día, y la forma en la que sale y se pone, y la luz que va dirigiendo según las horas y las sombras que se van produciendo según esta luz. Entonces, de alguna forma, la instalación está puesta para responder a eso. Y los orificios que tiene la instalación, estos grandes cilindros que ven aquí, estos orificios responden también a eso. La instalación está alineada, por una parte, respecto a unas constelaciones muy específicas y que desde allí pueden verse con mucha claridad, y además está alineada de esa forma para que mientras, como les digo, el Sol pasa, produzca esto, ¿no? Produzca estos cambios, ¿no? Y de esas marcas que recrean los patrones de esas constelaciones se puedan ver al interior de los cilindros en distintos momentos del día. De modo tal que si lo visitas en una época del año muy particular, a una hora, tendrás una experiencia distinta que si lo visitas en otra época del año, de noche o muy en la mañana, en fin. Porque además son bastante grandes, puedes entrar a ellos y verlos. Entonces, me parecía relevante también cerrar la reflexión del land art con esto que acumula varias cosas: el tipo de materiales, la ubicación, el extrañamiento que se produce allí de esos espacios, la relación directa con la naturaleza, es decir, trabajar no solo en, sino con la naturaleza, y finalmente el asunto no solo del material, sino de la escala del material, ¿no? El tamaño que ocupa en relación, una escala casi uno a uno con nosotros. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda?
antes de que avance al otro tema. Muy bien. Tenía una pregunta. Por ejemplo, James Turrell podría entrar en el Land Art. O no, porque ya trabaja con infraestructura y solamente con el cielo. No sé. No lo sé, Lubezka, ¿no? Porque no vi quién preguntó. Sí, Lubezka. Ok. No creo, bueno, no sé, me haces dudar, pero yo al menos en mi categorización, volviendo a la pregunta que hacía Carla al inicio, precisamente, yo diría que no. Pero bueno, capaz es desconocimiento sobre otro tipo de prácticas que sí se puedan llamar land art, pero yo creería más bien que trabaja en una línea mucho más cercana a la que vimos la semana pasada, ¿no? Respecto a estas ambientaciones y a la experiencia que generan esas ambientaciones, o quizá más parecido a lo que vamos a ver ahorita en unos minutitos, otros tipos de artistas mucho más contemporáneos que trabajan con ciertos espacios. Capaz podría entrar allí, yo no lo voy a tratar hoy, ¿no? No va a aparecer en la clase, pero ahora que lo mencionas, siento que podría caber. Pero más en la clase, al final de mi clase de hoy que en el Land Art. Pero bueno, no sé, tendría que buscar ciertos casos como para ver si sí o si no lo ves. Gracias. Yo quiero hacer un comentario que me parece, o sea, viendo esta obra de Nancy Holt, no sé por qué me imagino que de aquí a 100 años, 200 años o 500 años, puede pasar así como lo que uno ve en Machu Picchu cuando ve el reloj hecho en aquella época y que muchas veces no se consigue la explicación. No sé por qué me remonta así como que a algo tan viejo. No sé si una loquera. No, ¿Qué al opinas? contrario, Gladys, me parece muy O sea, buena reflexión. hasta Stonehenge, qué sé yo, todas esas cosas que no le tenemos explicación ahora, pero que a lo mejor de aquí a una civilización posterior ven estos tubos y dirán, bueno, ¿esto qué significaría en esa civilización y de qué época es? Porque bueno, me imagino que va a perdurar mucho en los años. Totalmente, no, muy buena observación, totalmente. Yo no lo había pensado así, pero es cierto. Sin duda, bueno, a ver, para no ir muy lejos, eso es lo que a mí me pasa, insisto, con esto, ¿sabes? Y esta obra tendrá unos 30 años, a lo sumo, 40, y ya me produce eso, ¿sabes? No tengo que ser un sujeto dentro de 1000 años, ¿no? Un antropólogo dentro de 1000 años para pensar en qué ocurría allí, ¿no? Y hacerme esas preguntas que tú estás planteando. Pero sí, sí, por supuesto. Y además, ahorita que hablas de Stonehenge y así, ¿sabes qué me hacías pensar? Que creo que lo natural ha sido siempre el emplazamiento público, ¿no? Del arte, es decir, que el arte ha estado por lo general en espacios de lo natural y de lo público. Más bien lo raro ha sido esos 400 años de historia del arte moderno, digamos, dependiendo de cómo lo llamemos, pero del Renacimiento para acá, pues, ¿no? Como todo este halo casi sacro, pues, del arte, ¿no? Pero sí, sí, ¿no? Muy buen comentario, no lo había pensado así, pero totalmente claro. Es que de hecho la foto, la anterior a mí me recuerda a las fotos viejas de Brasilia. O sea, es que a mí me parece que es absolutamente arquitectónico. Incluso me pareció raro esa expresión que usa Fry de teatral, porque yo lo relaciono como con esa cosa de la arquitectura y parece que fuera como una arquitectura volcada a la escultura. O sea, es como la arquitectura sin función. Y me recuerda mucho esas fotos viejas de Brasilia, que son, o sea, que es como ese proyecto moderno y aquellas cosas que parecen, no sé, parece una ciudad extraterrestre, además que fue como una ciudad diseñada completa, no fue como orgánica, pues. No sé, me da como esa sensación de ciudad ruina esto. No, totalmente. Además, acuérdate que se llama City, o sea, literal el proyecto en su totalidad se llama ciudad y pretendía tener, digo, no tan grande como una ciudad, pero era como una mini ciudad, ¿no? Pero sí, totalmente. Y lo de Brasilia creo que es un muy buen caso para pensar en esa inutilidad, ¿no? De esas arquitecturas diseñadas de la nada, ¿no? Pensadas como para ciertos fines y programadas a un nivel tal, sin ese carácter orgánico, espontáneo que tú hablas, que finalmente son un fracaso, ¿no? No funcionan como están previstos. Sí, muy buen comentario también, Carla, gracias. ¿Más cosas que quieran agregar, preguntar antes de que siga? Si no, paso a la siguiente sección. Una duda, lo que pasa es que hace un tiempo vi un artista que es apellido Smilde, que él, lo que pasa es que no sé si considerarlo como land art, que él salió en algún momento porque él hace nubes dentro de edificios y les toma fotos. O sea,
creo que hizo como una maquinita para condensar agua y entonces aparece una nube, no sé, dentro de una iglesia abandonada, por decir, una catedral gótica o qué sé yo, y le toma fotografías. Claro, no sé si su proyecto es más fotográfico, pero podría pensarse de repente esto dentro del LANAR o ya sencillamente es como una intervención como mucho menos, o sea, no, porque no sé si una de las cosas de LANAR es esa cosa como con la ecología y la relación con la naturaleza, y él tiene un poco como de esa denuncia, pero no sé si en realidad cabe vincularlo a este tipo de proyectos. Bueno, También, tendría que conocer mejor el caso para opinar, Carla, pero yo creo que te daría más o menos la misma respuesta que a Lubezka. Creo que para mí, al menos, el asunto clave para determinar qué puede entrar o no dentro del land art es la forma en la que opera con la naturaleza, no solo cómo se relaciona con ella y la piensa, ¿no? Sino cómo procura trabajar con ella, en ella y con ella, con sus propios materiales. Entonces, no sé, en función de eso quizá habría que ver el caso y pensar si sí o si no. Pero bueno, como no lo conozco, no podría darte ahora mismo una opinión más formada al respecto. Bueno, ok. Entonces, si quieren avanzamos y me pueden seguir haciendo preguntas ahorita. Esta era la primera sección, digamos, hizo un recorrido rápido entre minimalismo y land art y cómo comienzan ahí desde la década de los 60 y con mucho énfasis en los 70 y 80, una serie de replanteamientos profundos respecto al espacio y cómo lo entendemos en el arte contemporáneo. Voy a hacer un salto ahora un poco abrupto a otro tema que tiene que ver con la ciudad, ¿no? Yo creo que uno de los espacios claves, ¿no?, que se ha repensado en esas prácticas es la ciudad, ¿no?, el espacio del urbano. Y de eso trataba el texto que les dejé, que les sugería, ¿no?, en el programa de Nelson Brisack, que es un curador y urbanista que trata temas precisamente de arte, arquitectura, espacio urbano, ¿no?, ambientaciones. Estudia la ciudad, básicamente, ¿no? Y bueno, el texto que les envié era un pequeño resumen, un pequeño análisis que hace varios años después de este gran proyecto que produce entre mediados de los 90 y principios de los 2000, que produce en Sao Paulo, llamado Artesidades, que es lo que están viendo aquí, es una captura de pantalla del proyecto. Está medio desarticulada la página, ya no está tan operativa, pero bueno, todavía está en línea y pueden medio curiosear por ahí. Si me van juzgando algunas secciones, se puede ver algún material, ¿no? No está tan activa ya. Pero bueno, es una captura de la pantalla, el proyecto que alberga ahí la página web. Se dividía en 4 secciones, que es un poco lo que estaba resumido en el texto que ustedes leyeron. Y la idea era estudiar Sao Paulo desde la lógica de una megaciudad, es decir, pensar en Sao Paulo como muchos Sao Paulos a la vez, que Sao Paulo es una ciudad, no solo por su tamaño, sino por los propios flujos que la constituyen, que es una y varias a la vez, es una y varias ciudades, ¿no?, al mismo tiempo. Y es una ciudad además que puede tener más relación, puede estar más cercana por su carácter mega, pues. Sao Paulo en la lógica de Brisack, pues, tiene más relación a veces con, yo qué sé, con Nueva York, ¿sí?, o con Berlín, que con Brasilia, por citar el caso que decía ahora Carla, ¿no? Puede estar más cerca de aquellos que están lejos que de una ciudad que le queda, ¿no?, a algunos kilómetros. Eso es una reflexión muy interesante, porque habla ya no de la ciudad como un lugar específico, ¿no?, sino como una serie de conexiones, como un ensamblaje que aglutina un montón de actores, ¿sí?, humanos y no humanos, no solo humanos, sino las redes de infraestructura vial, de comercio, de política, en fin, humanos y no humanos que hacen vida para convertirla en algo mega. Entonces, esa es la reflexión general del texto. Yo lo que voy a hacer es resumir rápidamente ese proyecto, el de Artesidades. Les voy a contar un poco de qué trataba, les voy a poner apenas un caso porque fueron varias sesiones, varias ediciones y muchísimos artistas, entonces yo voy a hablar apenas de uno por el tiempo. Y luego les cuento otros 2 proyectos parecidos que no ocurren en Brasil, pero se parecen muchísimo. Bueno, Artesidades ocurre en 4 momentos distintos en Sao Paulo, sobre todo en zonas de Sao Paulo que se habían transformado con el proceso de desindustrialización, es decir, fábricas que habían quedado abandonadas después de las transformaciones económicas de los 70 y los 80, vías, ¿no?, de tren que ya no cumplían su función porque el tren había quedado ya en desuso, pro de otro tipo de transportes como el carro, por ejemplo. En fin, como ese tipo de espacios, ¿no?, como un poco muertos, digamos, porque aún así, parecían muertos, activaban cosas, activaban espacios de vida, espacios que él llama, en ese texto y en otros, espacios informales, ¿no?, un nuevo tipo
de urbanismo, un urbanismo informal. Un urbanismo totalmente contrario al que citaba ahora Carla respecto a Brasilia, ¿no? En lugar de un urbanismo que planifica, que prevé, que calcula, que mide cómo y por qué la ciudad tiene que ser de un modo específico, esto es un urbanismo orgánico, totalmente espontáneo, ¿no? Caótico, y a veces que no funciona demasiado bien, ¿no? Para lo que una ciudad prevé en términos productivos, ¿no? Es un urbanismo que está atravesado por el comercio informal, por ejemplo, por personas que se desplazan constantemente dentro y fuera de la ciudad, que parecen no hacer vida ni en un sitio ni en otro. Está conformado por prácticas subrepticias, digamos, ¿no? Casi ilegales, ¿no? Que conforman otro tipo de lógicas, aunque ilegales muy vivas, muy patentes pues en las ciudades. Ese tipo de urbanismo, digamos. Entonces ese era el énfasis que quería hacer el proyecto, interviniendo en la ciudad. Esto era lo clave. No era una exposición en una sala de un museo, en una galería, era un gran proyecto de instalaciones in situ digamos, que iba inundando esas zonas de la ciudad. Entonces les voy a contar un proyecto en particular que me gusta mucho y puede servir para explicar un poco esto. Es un proyecto que hace en una de las primeras ediciones Antonio Muntadas, porque eran artistas no solo brasileños, había artistas de todo el mundo invitados. Antonio Muntadas es un artista de origen español. Produce para esta edición de Artesidades una serie de intervenciones que llama Conmemoraciones Urbanas, que consisten básicamente en lo que ustedes ven aquí, estas plaquitas que suelen ponerse cuando un edificio se inaugura o cuando se remodela, o, en fin, y que por lo general va el presidente, el alcalde, el ministro, lo que sea, ¿no? a desvelar la plaquita y a hacer todo el acto formal, pues, instala ese tipo de placas, pero más bien para conmemorar fracasos, para conmemorar espacios fallidos, para conmemorar espacios que nunca se terminaron de construir, espacios, digamos, disfuncionales de esa ciudad, espacios para el urbanismo informal, precisamente. Entonces, yo qué sé, pone una placa de conmemoración de un canal, de un río que nunca funcionó porque se desborda cada rato el río, o pone una placa para conmemorar la construcción de un viaducto que quedó a mitad de construcción, nunca se completó y quién sabe qué pasó con esa plata. En fin, ese tipo de proyectos de los cuales están llenos las ciudades, ¿no? La construcción de un segundo piso, una autopista, por ejemplo, que quedó solo en las vías. A mí esto, digo, no hay que ir muy lejos, no hay que ir a Sao Paulo para ver este tipo de cosas, ¿no? En nuestra cotidianidad venezolana. En fin, ese tipo de construcciones son sobre las que se interesaba y a las que apuntaba para dirigir, ¿no? Estas intervenciones. Así era el proyecto. Si leyeron el texto, habrán visto que hay varios casos, otras obras de Vito Conchi, de Cristóforo Dixo, que vamos a discutir hoy, en fin. Si les interesa el proyecto, pueden echarle un ojo a la página web y en ese texto hay más material. Ahora bien, esto que ocurre allí en Sao Paulo no es algo excepcional, es un tema que preocupa a varios curadores en varios sitios, ¿sí? Y me voy a referir a otro caso también en Latinoamérica, pero una ciudad completamente distinta que es Panamá. Este proyecto fue curado a principios de los 2000 por Gerardo Mosquera, muy importante curador de origen cubano, y proponía una lectura de la ciudad. En la ciudad, igual que Sao Paulo, eran instalaciones que tomaban el espacio público, digamos, pero al revés que en Sao Paulo, no se trataba como los espacios vacíos, sino más bien de pensar por qué en una ciudad tan viva como Panamá, que en términos económicos además conecta, ¿no? Como todo el continente, conecta el Atlántico con el Pacífico, es una vía de paso para el comercio internacional, porque una ciudad tan, digamos, activa en términos de la política y de la economía contemporánea, parecía tener para entonces un escenario tan nulo de arte contemporáneo. ¿Cómo era posible que en un momento tan movido, ¿no? Para sus dinámicas como país, conectado en una plataforma global, no estaba conectado también en la plataforma global del arte? O eso parecía, digamos, esa era la hipótesis del proyecto, y lo que proponíamos que era como intervenir allí, ¿no? Y mostrar una serie de obras que sí trabajaban en esos lenguajes, solo que quizá no habían tenido la misma circulación, ¿no? Que el arte más tradicional, más claramente colonial, que parecía caracterizar a la ciudad. Y bueno, el proyecto trata de eso, también tiene una página web, esta sí muy bien documentada, ahí pueden ver todas las obras, todos los textos curatoriales y videos y otro tipo de materiales que se produjeron. Hay un documental muy bueno también en esa misma página web. Les cuento un proyecto que es este de Gustavo Araujo, un artista panameño, que pretendía imaginar ese despliegue de la ciudad y esas conexiones entre el lenguaje más experimental del arte contemporáneo con la escena más económica, ¿no? Que parecía caracterizar una ciudad como Panamá.
a través de este tipo de intervenciones. Las conecta con estas intervenciones, estos grandes anuncios publicitarios, ¿no? Que uno puede ver pasando por las calles y tal, que están en renta. O sea, por lo general una empresa paga un tanto por alquila durante un tiempo y pone ahí un anuncio. Él hace esto mismo, alquila estos espacios, pero no para publicitar algún producto, algún servicio, una marca, sino que propone esta frase, ¿sí? Y por igual en los distintos, alquila, digamos, distintas de estas vallas, e igual, por ejemplo, la misma, la cosa está dura, ¿no? Una frase como muy, pues abierta, ¿no? Muy juguetona también, que da pie como a múltiples interpretaciones, qué es lo que está pasando, qué es esa cosa, por qué está dura, qué se refiere, ¿no? Uno diría, yo siempre pienso que uno en Venezuela diría, la vaina está jodida, ¿no? O algo así, quiero imaginar que dirían las instalaciones si Araujo las hiciera en Venezuela. ¿Y por qué están jodidas? ¿Y qué ocurre allí? Ese tipo de incertidumbre lo que parecía detonar la obra, que estaba por igual en los espacios más céntricos de la ciudad, como los espacios más marginados y en las carreteras que conectaban entrada y salida de la ciudad. En fin, fue un gran proyecto que tomó muchos lugares, ¿no?, la ciudad. Y fue muy polémico, precisamente por eso, por la visibilidad que tuvo y porque a las compañías que suelen rentar esos espacios, como ustedes comprenderán, yo que sé, Coca-Cola, Bimbo, lo que sea, no les conviene en los espacios donde los usuarios, los clientes, los ciudadanos suelen ver sus productos, ahora vieran una frase tan rara, ¿no? Pidieron a la compañía que retiraran las campañas y Araujo tuvo que retirar todas las instalaciones y las trasladó a otro espacio. Allí hay un desplazamiento muy interesante, o a mi juicio muy interesante, que es este. Otro espacio que articula nuestra vida en la ciudad, aunque no nos demos cuenta, son los medios de comunicación. Y hace exactamente lo mismo, pero rentando espacios publicitarios en periódicos. Una página completa, un par de columnas, en fin. Y traduce la misma acción a este otro formato. Una acción como muy característica de lo que ocurría en ese proyecto. Otra, por cierto, es esta que está aquí, que se ve en la portada del catálogo, ¿no? Es una obra en la que Gustavo Artigas, un artista mexicano, propone una especie de falso incendio del Palacio Municipal de la ciudad, ¿no?, donde estaba el archivo y el Museo de la Nación. Entonces fue como muy polémico también, no, obviamente no incendió el lugar, fue todo controlado y un ardid, pues, pero produjo unas reacciones muy locas que les recomiendo buscar, ¿no?, después si les interesa. Y el último proyecto, también en Latinoamérica, que opera en la misma lógica de la ciudad, pero esta vez en México, es Insight. Insight fue un proyecto que tuvo varias ediciones desde principios de los 90 y hasta mediados de los 2000. De hecho, no era México, era entre México y Estados Unidos. Aquí la ciudad era un espacio precisamente de tránsito, era lo que en el programa Art 21 se le dedica un capítulo completo, que es las fronteras. Las últimas ediciones han tenido que ver precisamente con artistas que trabajan la idea de la frontera, ¿sí? Y ese era el caso de Insight, ¿sí? No era tanto hablar de México, sino hablar de los cruces entre México y Estados Unidos, específicamente entre Tijuana y San Diego, en la frontera, una parte muy específica de la frontera norte, quizá la más activa. Y bueno, tiene una página web que tiene un archivo muy, muy bien documentado de todas las ediciones, se los recomiendo, es tal cual insight.org. Ahí pueden buscar todos los materiales, hay entrevistas, material documental, en fin. Les voy a contar algunos casos que caracterizaron algunas de las sesiones, que creo que son muy buenos, pues, para ilustrar esta discusión que estamos teniendo sobre el espacio. Uno de ellos es este proyecto de Francis Salis, un artista belga, pero que ha hecho toda su carrera aquí en México. Francis Sales propone esta reflexión sobre la frontera y sobre el paso de un país al otro, pero tratando de evitar la frontera como tal, sobre todo la frontera terrestre entre Tijuana y San Diego. Y propone cruzar de México a Estados Unidos, haciendo toda una deriva larguísima a través del Pacífico, bajando por la costa pacífica de Latinoamérica, cruzando todo el Pacífico hacia Oceanía y Asia, y regresando por arriba para caer finalmente de vuelta a Estados Unidos. Y la obra en realidad consistía en eso, en el camino que tomó para llegar de un lado al otro y en los registros que fue haciendo, los emails que fue enviando, las postales que fue recolectando, el diario que fue escribiendo y las fotografías que fue tomando. Finalmente, al llegar a San Diego, eso era lo que se exponía. La exposición culminaba cuando llegaba a San Diego, después de algunos días, y mostraba todo este material. Entonces, ese es uno de los casos que me parece que replantea de una manera muy poética el asunto del espacio. Lo hace también esta obra de Alfredo Yar, un artista chileno del que ya hemos hablado
ustedes en la primera sesión y yo les comenté también la semana pasada, JAR produce esta instalación justo en la frontera, o sea, del lado sur, pues, en México, pero cruzando también con otros colaboradores del lado norte en Estados Unidos, y arma esta especie de nube, ¿no? Con globos blancos, que no sé si pueden ver bien en esta imagen de acá abajo, están atados para que no se vayan volando, y están atados desde los dos lados, ¿no? De la valla, ahí se ve muy claramente. Y en un momento específico de la instalación, mientras las personas que están colaborando de un lado y otro se van juntando, porque se convoca, digamos, espectadores a ver la acción, en un momento muy específico se sueltan, y cuando se sueltan comienza una serie de rituales, ¿no? Que están planificados, como la lectura de poemas, guardar un minuto de silencio, escuchar una serie de sonatas que toca un grupo de música clásica, porque estaba todo pensado para funcionar como una especie de homenaje a las personas que han perdido y pierden constantemente la vida intentando cruzar de manera ilegal de México a Estados Unidos. De allí como toda la motivación un poco más, sí, de ceremonia, ¿no? Del proyecto de la nube. Y otra obra muy famosa de esos proyectos, de los últimos que se hicieron, es esta del venezolano Javier Telles, que, bueno, la parte como icónica de la obra es esta que están viendo aquí, ¿no? El salto de un hombre bala de la frontera de México a Estados Unidos, ¿no? En la playa, donde la valla se disuelve. Pero realmente el proyecto, más que esto, fue un trabajo constante con un centro psiquiátrico en Baja California, no específicamente en Tijuana, más adentro en el estado, ahora no recuerdo dónde. Trabajó con pacientes y personal de este centro psiquiátrico pensando el concepto de la frontera. Cómo la frontera en realidad es un espacio no solo físico, sino también psíquico, digamos. Hay una serie de fronteras que habitan en nuestra mente, digamos, ¿no? Y que pueden ser también redibujadas, como es claramente redibujada esta que está aquí, ¿no? Y como todo un carácter circense en la acción, que creo, a mi juicio, pues esta es mi lectura, habla precisamente de la locura que implica una frontera, ¿no? Que las fronteras en realidad suelen ser esos conceptos un poco delirantes, digamos, ¿no? Y de allí también el trabajo con este centro psiquiátrico, que caracteriza, por otra parte, la obra de Javier Telles, lo había hecho muchas otras veces en otros proyectos. Entonces, bueno, les quería resumir esos casos. Esto respecto al tema de la ciudad, ¿sí? Minimalismo, cambio del espacio al landar, cambio el espacio a lo natural, ahora el espacio del urbano, respecto al texto que leyeron, y quisiera cerrar ahora, porque nos queda apenas media hora, quisiera cerrar con otro artista que se exponía aquí en Insight, en este proyecto, y que me va a dar paso para los tres artistas finales que quiero contar, ¿no? Ese artista es Christoph Bodisco. Él es uno de estos tres artistas y, bueno, me servía esta obra que hizo allí en Insight como bisagra, digamos, ¿no? Como es el puente para conectar con otras prácticas que ha hecho él, no en este proyecto de Insight, en otros momentos de su carrera, todas muy parecidas entre sí, todas respecto a cómo replantear el espacio, pero no de cualquier forma, sino con grandes, muy grandes intervenciones multimedia. Si lo piensan bien, hubiésemos podido ver esto la semana pasada, cuando hablamos del arte conceptual. De hecho, cuando hablamos de Jenny Holzer, no sé si lo recuerdan, eso hacía Jenny Holzer, en buena medida intervenía en el espacio a través de grandes, ¿no? Proyecciones multimedia. Yo leía a Jenny Holzer en ese caso como una obra de arte conceptual, hoy voy a leer a Budisco, que se parece mucho más bien como una obra que piensa el espacio. Un poco para que vayan recordando este asunto de que los casos que yo les cuento son fácilmente intercambiables, ¿sí? Los podemos ver aquí o mover y ver allá. Pero bueno, la obra que hace en Insight como tal, en este proyecto del que les estoy hablando entre México y Estados Unidos, es esta, la muy famosa Tijuana Projection, una proyección que hace en el CECUT, en el Centro Cultural de Tijuana, que tiene este gran domo que ven aquí afuera. O sea, todo esto es el Centro Cultural y afuera tiene esta gran bola, funciona como un anfiteatro adentro. Y en la parte exterior, pues sobre las paredes de este domo, proyecta estas imágenes que se ven aquí de los rostros y el sonido, también había audio, de mujeres que estaban dentro, en las instalaciones del Centro Cultural, siendo entrevistadas con estos aparatitos que ven aquí, que las grababan desde esta perspectiva muy particular, que genera ese efecto tan extraño en la proyección. Las iban grabando a estas mujeres y haciéndoles preguntas, una suerte de entrevista, y bueno, sus rostros y sus voces se van viendo y escuchando afuera mientras el público va acercándose. Estas no son no son mujeres cualquiera que pasaban por allí ya, sino que son mujeres que trabajan, probablemente todavía, pero bueno, para entonces trabajaban en las maquilas de esta zona de Tijuana,
estas grandes empresas que suelen explotar a su personal porque trabajan con material muy, muy económico que viene de otros países, se ensambla en México y se revende a precios mucho más altos en Estados Unidos. Entonces hay toda una cadena de explotación que es un tema, digamos, realmente lacerante para esta zona del país, que implica no solo explotación laboral, sino en muchos casos abuso sexual también, en fin, una serie de testimonios muy trágicos que ellas iban compartiendo en esta entrevista que les hacía Budisco, y bueno, y que se proyectaba aquí. Y esa intervención que hace allí en Insight hace varios años me da pie a pensar otras obras que caracterizan su trabajo. Budisco es de origen polaco, pero bueno, ha hecho casi toda su vida en Estados Unidos, trabaja en el cruce entre arte y tecnología, ingeniería un poco, ciencia en general, y cruza esos intereses entre lo artístico y lo tecnológico con problemáticas sociales, como lo que lo caracteriza, digamos, ¿no? En distintos tipos de proyectos, quizá los más famosos son estos, las grandes proyecciones que ha hecho, pero bueno, tiene otro tipo de proyectos de los cuales también les voy a hablar ahorita. En cualquier caso, veamos cualquier tipo de proyecto, quiero que se detengan a ver el asunto del espacio. Es decir, lo que quiero problematizar con el trabajo de Budisco es cómo habitamos el espacio, qué relación guardamos con el espacio, por qué lo transitamos de formas muy específicas, por qué tenemos ya ciertos patrones, ¿no?, de desplazamiento en ciertos espacios que a veces nos hacen olvidar que ciertas cosas están allí, ¿no? A veces, a fuerza de transitar tanto por un mismo sitio, ya no reparamos en ciertas cosas, en ciertos edificios, en ciertos monumentos, en ciertos personajes que suelen estar en nuestro camino. Ese tipo de reflexiones son las que quiero que tengan en mente con estas obras que les voy a compartir. ¿Okay? Esta es una muy, muy famosa intervención que hace en Nueva York, en el antiguo edificio del New Museum. El New Museum luego cambia de ubicación. Pero bueno, mientras estuvo en esta ubicación, hace esta proyección en la que les doy dos vistazos, ¿no? Este detalle y este de aquí, se ve el frente y el lateral, en la que pareciera que estuviese clausurando el edificio, ¿no? Digamos, como condenándolo, encadenándolo, cerrándolo, colocándolo en un candado, ¿no? Como clausurando un poco, ¿no?, el uso del edificio, porque formaba parte de una investigación que había hecho Budisco, que se relacionaba con otros proyectos que les voy a mostrar a continuación, sobre la crisis inmobiliaria en Nueva York, un poco todavía vigente, es decir, la forma en la que hay una especulación, ¿no?, en el sector inmobiliario tan marcada que aumentaba de manera estratosférica los precios de ciertos edificios, aunque estuviesen en condiciones deplorables, y hacía imposible a las personas que solían vivir ahí seguir pagando rentas, alquileres y demás, y los iban desplazando, ¿no?, y dejando muchos de ellos sin hogar, ¿no? Entonces, hay una crisis allí de personajes que comienzan, ¿no?, a poblar la ciudad, ¿no?, homeless, que él va a ir retratando de distintas formas, y a los que dedica esta instalación. Y todo esto ocurre en el New Museum porque, en buena medida, personas involucradas digamos, en el cuerpo del directivo del museo, pero también edificios alrededor y el del propio museo, estaban involucrados en esta trama como tan turbia, digamos, ¿no? Entonces, la instalación, respondiendo a la invitación que recibía el museo, fue directamente, digamos, intervenir sobre el problema del cual el museo estaba formando parte, digamos, ¿no? Entonces, había allí una especie de replanteamiento de qué lugar o qué rol jugaba el museo en ese vecindario en un momento tan específico. No pasar desapercibido, digamos, no como un gran edificio más, sino pensar por qué y cómo está allí, ¿no?, a costa de quiénes. Otra gran, quizás esta es la más famosa, gran instalación que hace con esta misma estrategia de proyectar sobre edificios, es esta que logra un trabajo muy complejo de negociación y de colaboración con otras agencias de artistas que apoyaron el proyecto. Específicamente pienso en un grupo, una especie de asociación civil creada por y para artistas llamada The Kitchen. Pero bueno, en fin, con la colaboración de muchos agentes logra proyectar sobre una de las fachadas, una fachada lateral del edificio de AT&T en Nueva York, unos días muy cerca de la elección de 1984 en la que finalmente se reelige a Ronald Reagan para un segundo mandato presidencial. Y la instalación era precisamente una fotografía, un fragmento, una fotografía de la mano de Reagan, ¿no?, sobre su corazón. Hay quienes han dicho que sobre su bolsillo, no sé, pero bueno, sobre su corazón, en el acto típico de, ¿no?, como de saludar, ¿no?, o de respeto ante el himno, la bandera y demás. E instalaba esta imagen sobre este edificio
haciendo una relación muy evidente que caracterizó esos 8 años de la presidencia Reagan, que tenía que ver con el cruce entre los intereses del Estado, ¿no?, y los intereses privados, ¿no?, de personas que estaban muy cercanas a él como jefe de gobierno. Creo que es algo que nos resuena mucho en el recién acabado periodo de Trump, ¿no?, ese tipo de cruces entre la agenda pública y la agenda privada. Entonces, bueno, fue una instalación muy polémica porque además estaba muy cerca de las elecciones y, bueno, conectaba con un personaje que finalmente fue muy carismático, ¿no?, para esa década. Tiene otro tipo de intervenciones, quizá no tan grandilocuentes, pero muy poderosas también sobre el mismo tema de estos desplazados, y también con proyecciones multimedia, en este caso sobre un monumento a los héroes de la guerra civil, pero sobre el monumento, es decir, opacando un poco a la figura que estaba siendo homenajeada. Sobre el monumento lo que podía verse eran más bien fotografías que él había ido recolectando de homeless que iba consiguiendo a su paso, ¿no?, por su vida cotidiana, digamos, en la ciudad. Esas fotografías que iba recolectando son las que proyectaban, ¿no?, sobre estos monumentos. Entonces, hay una suerte de ejercicio de reescritura, digamos, ¿no?, de la historia y de la memoria reciente del país, pero también de la ciudad, cuando superponen, ¿no?, estas dos imágenes en ese espacio. Es un espacio icónico, digamos, un monumento. Los monumentos suelen servir como para, digo, además de toda la conmemoración que suponen y tal, son referencias por lo general, ¿no? Te veo en tal parte, te veo en tal estatua, te veo en tal monumento. Entonces hay digamos, un juego muy agudo, pues, ¿no?, de reescritura de esa historia. Y por último, para cerrar con Huevisco y pasar a los otros dos casos, les quiero contar este proyecto que presentó en Artesidade, el proyecto de Sao Paulo, el que hablé ahorita. Fue otro de los artistas invitados y presentó una obra que ya había estado trabajando en otras ocasiones, que eran estos vehículos críticos, ¿no? Aquí se ve un dibujito, ¿no?, como de todas las posibilidades del carrito. Un carrito que diseñaba y confeccionaba para otorgarle a estas personas sin hogar que iban caminando por la ciudad, para que funcionara de distintas formas y para hacerles la vida un poco más fácil, digamos, ¿no?, en unas condiciones que son bastante de por sí precarias y difíciles, ¿no? Puede servir para dormir, ¿no?, puede servir como baño, puede servir como espacio para comer, puede servir como carrito donde se puede ir colocando todas las latas y cartones, por ejemplo, que van recolectando, si a eso se dedicaban, en fin. Era un espacio que funcionaba como una vivienda móvil, pero también como una herramienta de trabajo, ¿no?, como para reactivar de alguna manera la relación que guardaban con esa ciudad tan caótica que los albergaba a duras penas, ¿no?, y que cada vez los hacía más hacia las márgenes. No lo conté hace un rato porque, bueno, quería contarlo en desorden, pero este caso es de aquella exposición, ¿sí?, de Sao Paulo. Este es el caso de Boisco. El siguiente artista que quiero tratar, también con obras más recientes, de los 90 para acá, es otro registro completamente distinto, pero bueno, creo que está bien que diversifiquemos otros intereses, otras herramientas, digamos, otros tonos también. Es Ernesto Neto, un artista brasileño. Yo sé que este no es el diplomado de arte contemporáneo latinoamericano, pero me parece valioso repensar también casos latinoamericanos, casos más cercanos a nosotros. Entonces, además, Neto ha cobrado una presencia ya muy importante en la escena global y por eso lo traigo a colación. Es un artista originario de Río de Janeiro, y bueno, es muy famoso por el trabajo con esculturas, como con estas esculturas blandas, que se instalan en el espacio de una forma tal en que lo transforman y convierten en una especie de nueva ambientación, ¿no?, a propósito de estos extrañamientos que producen ciertas obras. Ya no es el espacio de un museo normal, sino que es una gran ambientación que resuena como con otros espacios. Para él suelen ser espacios más íntimos, ¿no?, espacios de disfrute y de una experiencia poética mucho más potente, ¿no?, que la que podría dar el museo por sí sola. Y esas esculturas blandas por lo general están hechas con tela, como mallas, nylon, a veces están tejidas por él mismo, y a veces, como en el caso que están viendo aquí, o en este otro, se nota claramente por los colores que ven aquí, a veces están intervenidas con ciertas especias, ¿no? Las llena, por ejemplo, de cúrcuma, de comino, de clavos de olor, de pimienta, y produce en ese sentido un nuevo tipo de experiencia que transforma el espacio en un lugar que es también un espacio para otros sentidos, ¿no? No solo para el tacto, por ejemplo, para la vista, sino también para el olfato. En fin, entrar en las instalaciones implicaba para él, o debería implicar para él, transformar el espacio, pero también transformar el cuerpo que estaba ingresando en ese espacio, ¿sí? Con lo cual creo que este puede ser un buen vínculo para la clase de la semana que viene.
Pero bueno, aquí el énfasis quiero que lo pongamos en el espacio, ¿no? En cómo la transformación se da en el lugar que habitamos a través de cómo interviene por estas grandes esculturas, ¿no? Muchas de ellas, como esta, están pensadas para habitarlas, ¿sí? No solo para verlas, para rodearlas, para caminar alrededor de ellas, sino para introducirse en ellas, para estar allí, tocarlas, modificarlas, digamos, moverlas hacia un lado, hacia el otro. Algunas funcionan como grandes puffs o grandes camas, te puedes sentar en ellas, ¿no? O te recubren de una forma en la que parece que te hundes, ¿no? Y te pierdes dentro de ellas. Pero bueno, en cualquiera de los casos se mantienen más o menos las mismas características. Son grandes instalaciones, conservan como esta escala monumental que no sé si han visto, hasta ahora parece ser una constante. Son grandes instalaciones, no son materiales industriales como los primeros, es todo lo contrario, materiales mucho más, o sea, son menos grandilocuentes, pues, son mucho más económicos también de conseguir, pero crean espacios mucho más íntimos, ¿no? Como de un encuentro más cercano. Y bueno, cuando introduce estas especies también, digamos, que remueve otro tipo de sensaciones que tocan no solo lo espacial. Y algunas como estas están pensadas para recorrerlas por completo, es decir, atravesan grandes zonas de un museo, de una galería, raras veces ocurren en el espacio público, suelen ser obras muy circunscritas como el espacio institucional de la exhibición del arte contemporáneo, pero bueno, suelen atravesarlos, pueden ser grandes instalaciones que están pensadas para recorrer el espacio, no a través del espacio, sino a través de la obra, es decir, no a través de la sala, como lo haría un visitante normal, sino adentrándose. Pues, Profe, sí. no se le está escuchando bien. Cuando nadie más me escucha bien o Es el solo micrófono. Como que Yo el creo micrófono a que, veces se tapara. yo creo que es el micrófono que se le está atravesando ahí, no sé. Qué raro, porque además está aquí en la compu, no está en mi audífono. Pero bueno, Ah, ¿me ahora oyen sí. mejor ahí? ¿Cuántos se han perdido, eh? No me digan que tienen toda la clase sin escucharme o algo por el estilo. No, está un pedacito ahorita. ¿Desde Tranquilo. cuándo no me escuchan bien? Para repetir. Con este de Ernesto Neto, no, pero se entendió, adivinamos más o menos, pero estaba como que cortándose mucho, para Ok, que no ok. siguiera cortándose, tampoco fue tan grave. Ok. Dígame, interrúmpame sin problema, por favor. Este me encanta. Interrumpan sin problema para evitar ese tipo de pérdidas ahí de la información, ¿no? Bueno, lo que decía era que se conservan muchas características que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Pero bueno, se transforman a lo mejor las intenciones y sobre todo los materiales, ¿no? Pero el asunto del recorrido y de cómo lo habitamos, ese espacio, creo que se mantiene, ¿sí? No pareciera, quizá por eso hice esta larga revisión histórica, ¿no? Como toda esta genealogía, no pareciera, pero yo creo que tiene una conexión directa con esos primeros experimentos del minimalismo en los años 60 o del land art en los 70 y 80, ¿sí? Por eso digamos que lo meto todo en la misma clase, ¿sí? Y por último, ya para ir cerrando y dar un chancecito a preguntas y así, comentarios, el último artista que quisiera revisar hoy respecto al espacio, este sí está reseñado en uno de los episodios de Art 21, en uno de los primeros, de hecho, una de las primeras temporadas, es Richard Serra, un escultor norteamericano, que además me parecía muy bueno cerrar con él porque conecta, como que nos regresa al inicio de la clase con el minimalismo. Richard Serra formó parte de ese grupo minimalista, ¿sí? Quizá fue de los artistas más jóvenes de ese movimiento, vive todavía y en ese sentido su obra ha continuado después incluso de ese momento histórico del minimalismo, con lo cual ya no se le llama así, ¿sí? No creo que podamos catalogarlo aún hoy como un arte minimalista, pero bueno, viene de esas raíces y sin duda magnifica, continúa, ¿no? Sigue explorando ese tipo de intereses, ¿no? Por los materiales, por el espacio, por la escala, ¿sí? Y bueno, es muy famoso por este tipo de esculturas casi todas, sino que todas hechas con acero, muy pesadas, grandísimas, ¿no? Gigantescas, a veces laberínticas incluso, que ocupan tanto el espacio del museo o el espacio institucional, pues, como el espacio callejero, a veces no solo las calles, la ciudad, sino también el campo. Hay grandes instalaciones en el campo, muy en una línea que homenajea al land art, ¿no? Precisamente. Estas son de las series más famosas, ¿no? Estas elipses que construye en distintos momentos, en distintas exposiciones, pero siempre como en la misma serie. Insisto, con estos grandes materiales, aquí esta foto me parece muy buena para ver la escala, ¿no? Ver el tamaño de esta persona, es bastante más del doble
¿no? El tamaño, son gigantescas realmente. A propósito de lo que yo decía al inicio, ¿qué tipo de transformación tiene que tener el museo? ¿Qué tipo de sala tiene que tener gigantesca para albergar estas obras, ¿no? Cómo las propias obras forzaron, obligaron al museo a transformarse en espacios. Esta es quizá de las más citadas, de las más referidas siempre cuando se habla del trabajo de Richard Serra, y vean la fecha, ¿no? Es mucho más reciente, aunque este es un artista que trabajó, insisto, muy de la mano con aquellas experimentaciones minimalistas de los 60 y 70, vean la fecha, es mucho más reciente. Y esto es algo que yo les decía la semana pasada y no me voy a cansar de insistir en ello. Una cosa clave, me parece a mí, de este tipo de arte contemporáneo es la capacidad que tiene de insistir sobre un mismo tema, pero insistiendo siempre de formas distintas, es decir, como experimentando siempre con nuevas formas para volver sobre el mismo tema, de un modo tal en que pareciera que nunca se agota, ¿saben? Como que siempre puede hablar del mismo tema, del espacio, de los materiales, de la escala, del cuerpo, de la experiencia, pero siempre con, como con nuevas exploraciones, ¿no? Abriendo nuevos caminos. Esto lo vamos a ver muchas veces con distintos casos, con distintos artistas, con distintos temas. Entonces esta me gusta mucho por eso, es una obra que tendrá apenas un poco más de una década y sin embargo está claramente conectada en línea directa con lo que ocurría hace unos 40, 50 años. Y quería cerrar ya la sesión con esta muy famosa y muy polémica obra de Tilted Arc, el arco como, que instala con el mismo tipo de material acero, pero en este caso en espacio público. Vean, la foto también es muy buena para eso, vean el tamaño, ¿no? Vean el tamaño de las personas, el tamaño de la plaza, el tamaño de la instalación, y vean además dónde está ubicada, no solo el tamaño, sino cómo atraviesa, ¿sí? De la manera más incongruente posible toda la plaza. ¿Sí? Un gran bloque que atravesaba y hacía imposible que una persona que quería venir de acá al edificio acá pudiese atravesar, ¿no? En línea recta tenía que dar toda la vuelta, o pasar a través de otros accesos. Entonces, eso fue lo que detonó realmente la escala y la ubicación, una polémica muy grande en esta década de los 80, empieza a mediados de los 80 y la polémica se resuelve hasta finales de los 80, respecto al sentido que tenía esa obra allí, o sea, porque ese mamotreto tenía que estar ahí estorbando, ¿no? Era un poco lo que argumentaban algunos vecinos y personas que trabajaban en la zona. Esto es en Nueva York. Y es muy interesante porque la obra desató allí toda una serie de discusiones que iban desde lo legal hasta lo filosófico incluso, ¿no? Como cuál es digamos, el estatuto ontológico de esa obra allí, qué sentido tiene su ser allí, por qué está allí, por qué es así. Insisto, desde lo más legal y técnico y burocrático hasta lo más abstracto y filosófico, me parece que el impacto, al margen de la polémica, fue esa, ¿no? El impacto fue detonar preguntas, detonar procesos de reflexión sobre el espacio y sobre por qué el espacio puede ser intervenido de esa forma, ¿no? Y además hay un montón de cosas allí muy locas que se podrían pensar, ¿no? En efecto, ¿por qué ese artista tendría que decidir si eso va allí o no? ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo comisionó? ¿Por qué no podría decidir que se retirara la obra? En fin, finalmente, ojalá hubiese sido esa la resolución y hubiese generado un debate más ciudadano, me temo que no fue así. Finalmente la resolución se tomó, como casi toda nuestra vida, me temo, por un burócrata que decidió que la obra se retiraba, se desmontaba, se cortó en varias partes y se desmontó. No existe ya. No está instalado en ese lugar. Entonces, bueno, me gustaba cerrar con esta cosa como más polémica, ¿no? Para que viéramos como un espectro muy amplio de todas las posibilidades respecto a el arte contemporáneo y otro tipo de espacios que van desde la ciudad hasta la naturaleza, en fin. Y un último punto antes de cerrar y darles chance que pregunten o comenten. No lo traje en la clase por cuestiones de tiempo, pero yo creo que es importante mencionar aquí el trabajo de Miguel Braceli, ¿no? Este artista contemporáneo venezolano, que trabaja de eso desde la arquitectura y desde el arte y desde el espacio, ¿no? En este tipo de intervenciones. Yo creo que hay como unas analogías muy interesantes con el trabajo de Neto, por ejemplo, ¿no? Ernesto Neto, pero también en la escala con la que trabaja Richard Serra, aunque el trabajo de Miguel Braceli es mucho más volátil, mucho más etéreo, no es tan pesado. Pero no quería mencionarlo, me parece que había que hacer justicia a su trabajo, aunque no nos da tiempo de detenernos sobre él ahorita. Y ya, me callo para escucharlo, porque quiero saber qué opinan, qué preguntas tienen, qué comentarios quedan por allí pendientes. Bueno, yo tengo un comentario, habla Fabiola.
Me parece muy relevante y que queda muy clara esta descripción del paso entre el minimalismo, land art y el arte propiamente de intervención en las ciudades como un progresivo paso de la disrupción del espacio expositivo desde los grandes formatos, la salida propiamente hacia el espacio natural, luego el paso hacia el espacio público y el retorno hacia el espacio expositivo, esta vez modificado por el gran formato, ¿no? Pero me queda una pregunta entonces, trayendo un ejemplo, citando a Cristo y Jean-Claude, por ejemplo, en esta intervención catalogada siempre como land art, pero me pregunto allí dónde está la línea, que es la envoltura del Reichstag alemán. ¿Por qué si lo propio del land art es la manera como opera en la naturaleza, esta puede ser considerada una obra de land art si es intervención de un edificio público propiamente? Sí, muy buena pregunta, Fabiola, gracias. Ahí creo que se activa una serie no sé si polémica es la palabra, me parece un pelo fuerte, pero como de discusiones, ¿no? Y de análisis críticos sobre cómo y por qué encasillar las prácticas de estos artistas, ¿no? Y esto es algo que leíamos en la cita que yo les comentaba en la semana pasada, no sé si se acuerdan, ¿no? Es muy difícil hablar de un estilo de lo contemporáneo, es muy difícil como armar como compartimientos y meter artistas en cajitas, ¿no? Separadas entre sí. Más bien pareciera que a muchos, no, obviamente no todos, pero muchos de ellos suelen experimentar con un poquito de todo. ¿Sí? Hoy les conté unos casos que tienen que ver con proyecciones multimedia, por ejemplo, pero Boditsko ha hecho otro tipo de cosas que se acercan más al performance. La obra de Neto sí es mucho más parecida, ¿no? Es como mucho más coherente todo entre sí. La de Cristo, como tú bien dices, tiene distintas, no sé si facetas es la palabra, pero con distintos intereses. Entonces, yo creo que tiene que ver con que por una cosa tomamos el resto, ¿no? Es decir, tomar ese tipo de intervenciones, que yo tampoco creo que deban ser consideradas como land art, considerarlas como el resto de las cosas que conocemos de él. Pero yo creo que tiene que ver con problemas de análisis, de interpretación, ¿sabes? No tanto de su práctica, sino como el entramado crítico de todo el aparato que hacemos nosotros, pues los que estamos de este lado, Claro. investigamos, escribimos. Perfecto, gracias, entiendo. ¿Alguna A mí me otra? llama la atención porque creo que en general en todos estos casos la cosa, o sea, para que el espacio exista como espacio, necesita la presencia humana. Es decir, si no hay un ser humano que lo experimente, no funciona como espacio dentro de un ámbito cultural o dentro de nuestro universo humano, pues, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque cuando mostraste la obra de Gustavo Araujo, de La cosa está dura, yo pensé en Jenny Holzer y cómo la reacción, claro, yo no sé exactamente cómo ha reaccionado el público en Estados Unidos a la obra de Holzer, pero probablemente no esté Coca-Cola pidiendo que le quiten los carteles. O sea, me llama la atención cómo esa misma polémica o la interacción que generan las personas desde usualmente la polémica termina como poniendo en evidencia, creo que los temas que de alguna manera están reflexionando estos artistas, ¿no? O sea, el hecho de que en Panamá eso sucediera sí habla mucho pues de la cultura o la realidad panameña en comparación con las también frases controversiales que puede poner Holzer en Estados Unidos, que están como mimetizadas dentro de todo y no pareciera que generan como esa misma crisis institucional ahí. Sí, quién sabe, buena pregunta o buen punto, Carla. No lo sé, o sea, yo desconozco también, igual que tú, esas reacciones, pero me hacías pensar, por ejemplo, en la otra obra que vieron ustedes en la primera semana de Alfredo Yar, ¿se acuerdan? Que decía This is not America. Tiene un mensaje como mucho más polémico que quizás sí haya generado este tipo de reacciones que tú estás diciendo. Sobre todo porque estaba como en el centro, así como el punto neurálgico, ¿no? de Times Square, ¿no? En estas grandes pantallas. Pero no sé, habría que pensar en eso también, que en el espacio, habría que pensar el espacio en términos de la reacción de los humanos que hacen vida en esos espacios. Gracias, Carla. ¿Alguien más por ahí que quiera preguntar, comentar? ¿No? Bueno, entonces, están tímidos. No sean tímidos, pregunten, aprovechen y discutamos, ¿no? En estos minutos finales. Pero bueno. Hay un comentario
que me recordó un poco la obra de Neto a la obra de Milton Becerra. Sí, vi tu comentario, Lubezka, no lo leí, perdón, es cierto, lo vi. Se ve, Sí. claro, pero la primera obra, porque ya la otra, la persona, el individuo, participa, ¿no? Dentro de la obra. En el caso de Milton Becerra, no. Sí, me parece muy valioso siempre que hagamos esas conexiones, como lo que decía yo ahorita de Braceli, por ejemplo, ¿saben? Aunque no nos dé tanto tiempo de detenernos sobre esos casos, detectar esas conexiones creo que puede ser muy, muy rico, ¿no? Para ampliar un poquito la discusión. Y Subón, que es una fotógrafa que también una vez hizo una fotografía sobre también como de los rayos del Catatumbo, que hizo como un estudio de la luz, también me recordó la obra que mostraste. De Walter de María, ¿no? Sí, buena conexión ahí, gracias, Lubezka. Muy bien, bueno, quisiera Quería dejarles comentar algo, no sé ¿Sí? si se escucha, ¿se escucha? Sí. Sí. Ok, quería comentar sobre el tema del contenido de estas obras, porque muchos son el espacio, eso es todo el contenido per se, pero no sé si ahorita más en la actualidad, no diría contemporaneidad, sino ahorita, estos años, últimos años. Hay un contenido como social, de responsabilidad con el medio ambiente, en esta transformación de los espacios a gran escala. Eso se veía antes también, con estos artistas que introducen esta transformación del espacio en el minimalismo. O sea, había algo de responsabilidad en los mensajes que querían transmitir esas medidas. Natasha, ¿no? Wow. Yo creo que no, pero esta es o sea, estoy especulando. Pero especulo en función de las condiciones históricas. Es decir, yo creo que esto que te preocupa y que cada vez es más evidente tiene que ver con el impacto que ha tenido sobre la sociedad más reciente, pues, el cambio climático. Y todos, digamos, los estragos que ha traído consigo las sociedades industriales y demás. Estados Unidos es una de ellas, por supuesto. Entonces creo que no, creo que para entonces más bien ese modelo de producción estaba en pleno auge, ¿sabes? Era el gran modelo, el modelo triunfante después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que todo lo contrario, había como un fervor por, ¿no?, abocarse directamente a esa forma de producción y no detenernos a pensar en lo que eso estaba significando. Ok, y tenía otra duda sobre la apreciación de estas obras y la perspectiva de quien las ve. Cuando nos las presentas, siempre la cámara obviamente está desde arriba y tú puedes entender las dimensiones, ¿no? Pero es diferente a ver un laberinto desde arriba a estar dentro del laberinto, ¿no? Pero bueno, no, eso era solo como reflexionando que es completamente distinto lo que se puede sentir estar dentro, a analizarla desde un punto de vista como si fuera una maqueta, solo para entender las dimensiones, ¿no? Y la perspectiva donde la estamos estudiando. Sí, totalmente. Sí, hay muchas fotos, yo creo que eso se puede, puedes aclarar esas dudas buscando esa cantidad de fotos que hay tomadas desde la vista de la persona que está allí recorriendo el laberinto, digamos. Para mí, por un asunto didáctico, siempre es más útil o sea, ver estas tomas cenitales, ¿no? Y un poco para ver lo de la escala que les estoy diciendo, ¿no? Pero sí, entiendo tu preocupación, Natasha, pero sí hay muchísimas fotos que pueden ver y que les permitiría imaginar, si no es que han estado en alguna de estas obras, el efecto que producen, ¿no? El entrar a una escultura que puede triplicar tu tamaño, por ejemplo. Muy bien, bueno, queda un minuto. Quiero cerrar con un ejercicio que les quiero proponer para la semana que viene. Tienen un texto de unas 20 páginas, algo así, de Amelia Jones, titulado El cuerpo del artista. Si lo pueden leer, está genial, está lleno de casos. Les va a servir mucho para hacer como un complemento del texto que ya leyeron de Rose Lee Goldberg. El de Rose Lee Goldberg también tenía muchos casos. Entonces, si leen este otro, súper bien como para complementar. Y el ejercicio que les quiero proponer, si les parece bien, es que hagan después de leer el texto, hagan una reflexión sobre sus propios cuerpos, es decir, como piensen en sus propios cuerpos, en lo que ha ocurrido con ellos recientemente, quizá a propósito de la pandemia, el confinamiento y demás, en el formato en que quieran. Quienes prefieran escribir, por ejemplo, pueden tomar notas, hacer como una pequeña bitácora, ¿no? Una especie de mapeo escrito de sus cuerpos. Quienes puedan y sepan hacer fotografía, háganlo desde la fotografía. Quienes prefieran el video, desde el video. En fin, quienes no practican ninguna práctica artística, sino que les interesa más bien como especular un poco al respecto, pueden hacerlo en cualquier otro formato.
y suban ese formato, el resultado de eso, a un Padlet que acabo de crear y que les voy a compartir por email, ¿sí? Para que sea como más polifónico el asunto, ¿no? Para que no me lo envíen solo a mí, sino que esté allí y todos los podamos ver, quien quiera. No es una tarea obligatoria, pero estaría genial si suban allí como fotos, textos, notas de voz, incluso, yo qué sé. Ya vieron que el Padlet es como muy flexible, ¿no? Les permite hacer muchas cositas. Entonces, no sé, ¿les parece bien? Y que hagamos ese ejercicio aparte de quien pueda leer. Fernando dice que sí. Todos los demás. Ok, Sí, sí, chévere. buenísimo. Bueno, les mando por email esto y les mando el Padlet para que sepan cómo acceder a él. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias, feliz tarde. Igual, igualmente.